Shalom, gracias por acompañarnos en una clase más de la casa del Padre, el templo. Gracias por estar, por acompañarnos en una clase más en donde vamos a seguir descubriendo la casa del Rey, en donde vamos a estar recorriendo cada rincón. Hoy vamos a continuar con la clase pasada, vendría a ser la segunda parte de la clase pasada, en donde estuvimos viendo el templo y su función. Estuvimos descubriendo algunas áreas particulares, algunos edificios y descubriendo cuál es la función de cada uno de esos edificios. Hoy vamos a continuar con nuestro recorrido y vamos a ir aprendiendo más. Y nos ha quedado uno de los edificios que tenemos que investigar y descubrir qué es lo que hay en ese edificio y qué función tenía. Y es una función bastante importante que tenía este edificio. Recordando los edificios que hemos visitado, recuerden que este edificio de acá es el santuario, el edificio principal, donde está el lugar santo y el lugar santísimo. Y después tenemos estos cuatro edificios que están alrededor. Ya vimos que en Primera de Crónicas habla sobre estos cuatro edificios cuando se distribuyó la guardia del templo, en donde tenemos el Beit Artinas, que ya la visitamos, en donde estaba el lavacro de oro y el lavacro de bronce, y en donde estaba también el Sanedrín. Después fuimos a la Casa del Tesoro, a Beit Osrot, en donde estaba de alguna forma las oficinas de la guardia del templo y también la tesorería, y también conocimos la casa de la flama, Beit Hanisot, en donde en ese edificio se guardaba una de las una llama, una encendida, una brasa encendida del fuego para poder volver a iniciar el fuego en el altar. También estaban en estas cámaras, estaba la cámara en donde los levitas podían descansar, ensayar, comer. Estaban en esta casa de Beit Hanitzot. Y la última casa que nos había quedado por visitar era la casa del corazón o Beit Hamoket. El Beit Hamoket, que es la casa del corazón, que tiene una función muy particular y es una de las principales, un edificio que tiene unas funciones muy esenciales para el templo. Están referidos más con el sacerdocio. Entonces vamos a ir a, a, esta, a este edificio, vamos a conocer, vamos a descubrir. Pero antes me gustaría agregar algo más de información antes de entrar a este lugar y también conocer el por qué existían estos dos lugares, como habíamos visto ya la clase pasada que había un lugar donde los levitas podían sentarse, en donde podían comer, en donde podían ensayar. Al igual, vamos a ir a este edificio que también hay una área especial para los sacerdotes. Entonces, voy a agregar un poquito de información como para tener en claro el por qué existen estas dos cámaras y que podamos conocer más y empezar a asociar con muchos textos del Nuevo Testamento y con textos de la Biblia. Entonces, vamos a la aplicación del templo. Lo invito a que vamos al recorrido. Vamos a iniciar nuestro recorrido desde lo que es, acuerden, esto es el atrio de las mujeres. Vamos a cruzar la puerta Nicanor. Vamos a cruzar la puerta de Nicanor y nos encontramos en el atrio de Israel. Bien, acuérdense en estos atrios, aquí solo podían estar los hombres de Israel y en las escalinatas solamente estaban los levitas y en donde está la casa del degollamiento, o donde se hacía el servicio de las ofrendas, era solamente para los sacerdotes. Bien, antes de continuar, yo quisiera agregar una información que es bastante importante y algo que nos va a ayudar también a hacer conexiones en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros estudiamos el servicio del templo, cómo se hacía el servicio del templo a la hora de presentar las ofrendas, en el momento en que las familias de Israel estaban orando, intercediendo en el momento de oración, hay algo muy particular en el servicio del templo. Todo lo que se hacía desde el atrio de Israel hacia adentro, o sea, hacia el lugar más santo, todo el servicio se hacía de pie. Nadie podía estar sentado.
Ni el sumo sacerdote, ni los sacerdotes, ni los levitas, ni los hombres de Israel podían estar sentados en ningún lugar de la Zará, de donde está el atrio, donde está el lugar donde se manipulan las ofrendas y en donde se hacía todo el servicio del templo. Otra cosa importante, en el servicio del templo nadie podía comer dentro del templo. En estas áreas más santas en las que nos encontramos ahora, donde está el altar, el lugar donde se preparaban las ofrendas, el atrio de Israel, tampoco nadie podía comer. Ahora entendemos por qué había una área especial para que los levitas pudieran comer y pudieran sentarse. ¿Por qué aclaro esto de que no se podían sentar? Porque era parte del servicio, se hacía de pie. Todo era de pie y descalzos. ¿Por qué? Porque el estar descalzo, mejor dicho, cuando alguien entra a un lugar con los pies, más que nada en un espacio sagrado, con los pies cubiertos o con los pies calzados, estaba de alguna forma proclamando propiedad. Estaba diciendo que esa propiedad es de él. Eso eran costumbres del antiguo Medio Oriente. Pero cuando uno está descalzo, entra descalzo, y más en este lugar, que es un espacio sagrado apartado para Dios y es de Dios, del Eterno, entonces era parte de la liturgia de estar todo el mundo descalzo, desde los varones de Israel hasta los sacerdotes, sea invierno, verano, primavera, la época del año que fuere, estaban siempre descalzos, por la importancia y que ese lugar es propiedad del Eterno. ¿Bien? Eso es por eso que estaban descalzos. Después, como les decía, el servicio se hacía de pie, nadie podía estar sentado. Pero cuando estudiamos el servicio del templo, nos damos cuenta que la única persona que podía estar sentada en el servicio del templo era el rey de Israel. Había un lugar específico en el atrio de Israel donde únicamente había un trono en donde solamente se podía sentar el rey de Israel, del linaje de David. Era el trono de David. Y esto nos tiene que ir haciendo un poquito de ruido, porque más de una vez en las escrituras se habla sobre el trono de David. Y en el templo había un trono, que es el trono de David, que es solamente permitido al rey, perdón, al rey que viene del linaje de David, permanecer sentado en ese lugar. Y ese lugar específicamente es justamente donde estamos nosotros ahora parados, sobre el lado norte, viene a ser del edificio del templo, estaba el trono de David. En este lugar se sentaba el rey mientras todos estaban de pie, mirando hacia el frente. Y justamente en este lugar se encontraba, ¿por qué? Porque aquí tenía la mejor perspectiva sobre cómo se hacía el servicio del templo. Todo, él podía ver todo. Como vemos ahí, esta sería la vista que tenía el rey David, o el rey que viene del linaje de David, que se sentaba a la hora de hacer las ofrendas. ¿Bien? Y esto es algo que nos tiene que hacer conexión con textos, más que nada del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque sabemos que, y vamos a ir al texto de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 4. ¿Por qué? Porque este es algo importante. Así como Pablo le dijo a los tesalonicenses que cuando sea la venida del Mesías no se dejen engañar, acá vemos una evidencia más del por qué es importante nosotros estudiar el templo, conocer cómo funcionaba, cómo era la liturgia, cómo eran los servicios en el templo. Porque miren lo que dice Pablo. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses capítulo 2, vamos a arrancar del versículo 1, vamos a arrancar. Miren lo que le dice Pablo a los de Tesalónica. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua el Mesías y nuestra reunión con Él, os lo rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestros modos de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Miren, y esto también nos da la importancia de por qué nosotros debemos estudiar el templo.
Porque si nosotros queremos estudiar profecías o escatología, es necesario estudiar el templo, porque la profecía está relacionada directamente con el templo. Y si conocemos el funcionamiento y conocemos cómo era el servicio en el templo, vamos a poder entender textos, por ejemplo, como en Apocalipsis, que están relacionados directamente con la fiesta del Señor, con la fiesta del Eterno, y relacionados con el servicio del templo, por el vocabulario que se usa. Y es algo que para nosotros estaba oculto. ¿Por qué? Porque no conocíamos nada del templo, lo habíamos desechado. Hoy tenemos esta gran bendición de poder estudiar y poder escudriñar más sobre el templo. Por eso, hermanos, los invito a que puedan suscribirse a la página tesorosdeltemplo.com de nuestro hermano y morel Rico Cortés, en donde hay mucho más información sobre el templo, en donde todo esto va a estar más explicado a profundidad para que podamos descubrir y conocer más. Entonces, vean lo que le dice Pablo. Les dice de que no se dejen mover fácilmente. ¿Por qué? Porque ellos tenían un conocimiento que nosotros no teníamos y que hoy estamos aprendiendo. Sigamos leyendo, dice en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado. Lo hemos conocido como el antimesías o, cuando estábamos en el otro campamento, el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, con la información que les acabo de dar, y que los invito a que podamos validarle y que podamos seguir descubriendo cómo es el servicio del templo, y van a saltar muchas cosas a la luz y nos van a dar más entendimiento. Acá nos está diciendo que el antimesías va a entrar en el templo y lo va a profanar. Esto nos valida primero que es necesario que se construya un tercer templo. Y segundo, ¿cómo lo va a profanar? Y por eso les compartí esta información adicional de que la única forma de que el antimesías pueda profanar el templo es que trate de usurpar el trono de David. Miren, algo muy particular. Cuando vemos la historia de Israel, principalmente el primer siglo, sabemos que el rey de Israel no era israelita, menos era judío. Era Herodes, que era edomita. Y sabemos, ahora que tenemos más conocimiento sobre los niveles de santidad, los protocolos para ingresar al templo, Herodes nunca llegó o nunca hubiera podido llegar al lugar donde estamos ahora nosotros en la aplicación del templo. ¿Por qué? Porque él no era el linaje de David. Y si él intentaba cruzar el Soreg, acuérdense, el Soreg era la línea que separaba lo santo de lo profano, que separaba, hacía una distinción y que solo marcaba que el Soreg, esa murallita que vimos, que separaba del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, el pueblo de Israel, con los que no eran miembros del pacto. Entonces, miren, Herodes nunca podría haber pasado de ese lugar. ¿Por qué? Porque él no era israelita, él no estaba en convenio, él era un edomita. Entonces, ahora podemos entender este vocabulario. Porque dice que él dice en el versículo 4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios o es objeto de culto. O sea, que va a ir en contra del dueño de la casa. Que se sienta en el templo de Dios, dice. Ahora ese vocabulario, conociendo las funciones y cómo era el servicio en el templo, nos está dando a entender que esta persona, o este ser, esta persona que está hablando Pablo con el Mesías, el que se opone al Mesías, simplemente eso está diciendo. El que se opone a todo lo que es de Dios va a tratar de proclamarse rey de Israel. Miren, es importante porque miren cómo le habla Pablo a los de Tesalonicenses. Y si nos ponemos a ver dónde está Tesalónica,
no pertenece a la tierra de Israel. Está en el Imperio Romano, está en Asia. Era una ciudad totalmente romana, greco-romana. Y miren la información que manejaba los hermanos de Tesalónica. Que Pablo les dice, no se inquieten, miren, no se dejen engañar. Y ellos conocían, y esto nos deja ver que ellos conocían el funcionamiento del templo. Por más que estén en la dispersión, ellos conocían cómo funcionaba el templo, el servicio en el templo. Y sabían que una persona que quisiera usurpar, que es un delito la usurpación, que se paga con muerte, iba a ocupar este lugar. Y es justamente el lugar que estamos aquí. Entonces, por eso es algo que es importante. Y miren cómo empieza Pablo. No se os engañe. Por eso es importante que escudriñemos en las escrituras y que podamos centrar nuestro estudio también en el templo. Porque nos va a dar mucha información y vamos a poder ir asociando y entendiendo el porqué de las cosas. Y entender las profecías principalmente. Y están todas relacionadas con el templo. Entonces, ya con esta información ya podemos saber por qué existía una cámara que estaba preparada para que los levitas se pudieran sentar. Entonces, si había una cámara para los levitas, también había una cámara para los sacerdotes. Y justamente vamos a ir hacia allá y vamos a conocer ese lugar. Entonces, volvemos a la app del templo. Vamos a ir hacia la casa del corazón. Vamos a ir por acá. Acá, rapidito. Y vamos a entrar en la casa. Disculpen que entré en otra cámara, que no era esa. Vamos a entrar. Estamos aquí justamente enfrente de lo que es la cámara de alojamiento o la cámara del corazón. Cuando entramos nosotros a la cámara del corazón, vamos entrando, nos vamos a encontrar con una primera área. Acuérdense que los edificios estos tenían de largo 100 codos por 50 de ancho y en su interior estaban divididos en dos cámaras de 50 por 50. Entonces, vamos a estar aquí. Acá vemos, esta es la cámara. Esta cámara es de un nivel de santidad alto. Solamente aquí podían estar los sacerdotes, no podían estar otras personas. Y aquí en este lugar nos vamos a encontrar con distintas cámaras dentro de esta cámara. Aquí a nuestra izquierda tenemos lo que es la cámara de... esto vendría a ser el establo en donde se permanecían las ofrendas, los animalitos para la ofrenda diaria. En la Mishnah, en el Tratado Tamid, capítulo 3, versículo 3, o párrafo 3, nos dicen lo siguiente. Él les dijo, salgan y traigan un cordero de la cámara de corderos. Esto que estamos justamente enfrente nuestro es la cámara de los corderos. Y la cámara de los corderos estaba en la esquina, noroeste. Y había otra cámara allí. Una era la cámara de corderos, que es esta, otra era la cámara de fichas y una era la cámara del Beit Hamoket. Una cámara y una era la cámara donde harían los Hapanim Lehaim, o sea que estaban haciendo los panes de la preposición. Entonces vemos que en esta cámara aquí se reservaban los corderitos para la ofrenda diaria. Después tenemos también aquí, si seguimos caminando, aquí tenemos la cámara en donde se guardaba, en donde se almacenaba el aceite y la harina para los panes de la preposición. Y a nuestras espaldas se encuentra esta otra cámara. Esta cámara es una cámara en donde se encuentra la panadería del templo. Aquí es donde se preparaban los panes para la preposición, en este lugar. Aquí en este lugar se preparaban. Y eran solamente preparados por sacerdotes. ¿Por qué? Porque si nos ubicamos geográficamente en el templo,
vemos que está justo este edificio a la altura del edificio principal del templo. Y eso ya le demarca una mayor santidad en donde solamente en este lugar podían estar los sacerdotes. Entonces aquí es donde se preparaban las ofrendas diarias y el pan de la preposición para el templo. ¿Bien? Que ya eso lo vimos cuando ingresamos al lugar santo. Ahora bien, vamos a ir hasta este otro lugar. Acá nos vamos a encontrar una puerta y en estas puertas, como vemos, hay unos marcadores allá arribita que eso nos marcan los niveles de santidad, ¿se acuerdan? Nos separan los niveles altos de los más bajos de santidad. Cuando nosotros cruzamos este lugar, nos vamos a encontrar con esta cámara. Esta cámara es la cámara de alojamiento. En esta cámara es en donde los sacerdotes se podían sentar, podían comer. Recuerden que había unas ofrendas que los sacerdotes debían comer en el templo. Bueno, este es el lugar donde ellos podían comer, cocinar esas ofrendas, en donde ellos podían dormir. Aquí en este lugar, todo lo que vemos allá arriba, allá al fondo, son los lugares donde ellos podían dormir. Y también vemos cómo hay otras cámaras, hay una cámara ahí que es bastante importante que ya vamos a ir a ver. Pero ¿cómo validamos esto a través de la Biblia de que existía esta cámara? Si nosotros vamos al libro de Ezequiel, capítulo 42, versículos 13 y 14. 42, 13 y 14. Dice, y me dijo, la cámara del norte y la del sur están delante del espacio abierto, son cámaras santas, en las cuales los sacerdotes que se acerquen a Adonai comerán las santas ofrendas. Y allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación, y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas, y se vestirán con nuestras vestiduras, y así se acercarán a lo que es del pueblo. Entonces ahí tenemos digamos, acá podemos validar a través de las escrituras que existían estas dos cámaras. Y nos dice que había una hacia el norte y hacia el sur. Y justamente tenemos dos cámaras, una está hacia más al norte y otra un poco más hacia el sur, en donde se podían sentar y podían comer las ofrendas. Entonces, ahora, ya teniendo este versículo, ya miren lo importante, ya está en la Biblia, ya podemos también ver estos edificios específicos en donde se podían sentar y comer, están en la Biblia. Entonces, ahora vamos a seguir descubriendo qué más hay en este lugar. Cuando nosotros seguimos recorriendo este lugar, vamos a ir a esta cámara. En esta cámara en particular hay acá como nos dice la Mishnah en el Tratado también, versículo 1, capítulo 1, párrafo 1 nos dice lo siguiente. El Beit HaMoked, o sea en la casa en donde estamos ahora, era una cúpula y era un gran edificio rodeado de las piedras, y los ancianos de la Bet Ab dormían allí, y las llaves de la Zara estaban en sus manos, y los jóvenes Juanín, cada uno con su cojín, en el suelo dormía con las santas prendidas, sino que se las quitaban, se doblaban, las colocaban bajo de su cabeza y se cubrían con su propio cubierta. Bueno, entonces acá nos estaba hablando de que hay esta cámara con esta cúpula, que hay unas piedras dentro, y también nos habla de una llave que ya vamos a ver ese tema.
Pero vamos a entrar a esta cúpula. Y vemos aquí estas piedras que están aquí enfrente. Estas piedras que están ahí eran donde se almacenaban las piedras de... ¿Se acuerdan cuando recuperan el templo los macabeos? Ellos destruyen el altar que había sido profanado por los griegos y ellos no podían destruir, o sea, ellos destruyeron el altar, pero no podían tirar esas piedras, no se podían desechar esas piedras porque eran santas. Por más que habían sido profanadas, eran santas y tenían un propósito santo el altar. Entonces, como no sabían qué hacer con esas piedras, las almacenaron dentro de este lugar. Entonces, cuando nosotros leemos y cuando Yeshua habla de que si las piedras clamaran, puede ser y es muy posible que él está hablando de estas piedras. Que estas piedras se conservaron y estuvieron ahí y van a estar ahí hasta que se restauren todas las cosas y el Eterno diga qué se deben hacer con esas piedras, porque no hay una instrucción con esas piedras. Lo único que ellos sabían que no se podían botar, que se podían tirar en cualquier lado. Había que preservarlas, había que tener un lugar donde poderlas guardar y justamente son esas piedras que estamos viendo ahí en el templo. Entonces, en esta cámara se guardaban esas piedras, ¿bien? Pero también nos habla sobre una llave, nos está hablando sobre una llave, de que eran las llaves de la Sara. Bien, de ahí viene el término llaves del reino. En este lugar, justamente en este lugar que estamos acá, ahí se colocaban las llaves. Ahí se sacaba esa tapita, había una cadena en la cual se enganchaban las llaves y del otro lado de la puerta, que es un nivel menos santo, estaba un levita, un guardia levita. Entonces, ¿qué pasaba? El guardia levita cerraba, entregaba las llaves a los sacerdotes, pero del otro lado también hay como un tunelcito, un canalcito en donde se abre una cadena, se enganchaban las llaves y el sacerdote, y como nos estábamos leyendo recién que nos decía en la Mishnah, en el Tratado Tamid, que era un sacerdote joven. Por lo general eran los sacerdotes jóvenes que ellos estaban aquí, recibían la llave, cubrían, o sea, ellos hacían como la guardia de esa llave, custodiaban las llaves, y ellos se acostaban, doblaban su ropa y se acostaban ahí toda la noche, custodiando las llaves del reino. Ahora, cuando nosotros entendemos, ahora cuando leemos en las escrituras que está hablando de las llaves del reino, podemos asociarlo con esto, que tiene que ver con el templo. Acuérdense que el templo también es el reino del Eterno. ¿Por qué? Porque es el microcosmos del Gran Edén, del Edén, de ese lugar que el Eterno creó para habitar con toda su creación en perfecto orden. Entonces, de ahí viene la frase llaves del reino. Está hablando de algo que se hacía aquí en el templo. Bien, entonces vamos a seguir recorriendo este lugar. Y en este lugar había algo muy particular. Cuando nosotros llegamos aquí, a este lugar, vamos a llegar a un lugar muy, muy particular. Algo que en el templo y que algo habíamos visto anteriormente, de que en el templo había un sistema de túneles. Habíamos visto que debajo del Heil, por lo general, cruzaba. Recuerden que el templo fue construido, sus cimientos para tener nivelación, fue de alguna forma construido en plataformas. Y en esas plataformas había un sistema de túneles. Y no solo sistema de túneles, sino que había muchas cisternas. Y cisternas de agua enorme. Porque recordemos que el templo necesita mucha agua para funcionar. Entonces, cuando nosotros vemos este planito que estamos viendo ahora en pantalla, acá tenemos
estamos en el área roja, que es de los 500 por 500, el área original del templo. Tenemos los edificios principales y el azará, y los 4 edificios. Bien, acá los estamos viendo, que están divididos en dos partes de 50 codos cada uno. ¿Ven los puntitos azules? Bueno, esos puntitos son algunas de las cisternas que se descubrieron, que fueron descubiertas por uno de los arqueólogos, que ahora me acuerdo que es, bueno, se me fue el nombre, pero fueron descubiertas en el año 1800 aproximadamente en una expedición. Eran ingenieros británicos que estaban haciendo expediciones aquí en la explanada del templo. Y ellos descubren estas cisternas, las numera, es Carl Schick, algo así, es el nombre, no me sale bien, pero es uno de los arqueólogos que descubrió estas cisternas, y también descubrieron un sistema de túnel. Como vemos, acá hay una cisterna, en el número 10 hay una cisterna, pero como acá hay marcadito un sistema de túnel, que justamente está por debajo de la cámara donde estamos ahora, que es la cámara donde dormían los sacerdotes, y sale fuera del perímetro de los 500 por 500. Entonces, vamos a descubrir este sistema de túneles y vamos a ver por qué, para qué sirve, cuál es su función. Vamos a descender, perdón, acá estamos, no descendimos sino que subimos. Vamos a descender porque no es este lugar donde quería ir. Acá estamos en el mismo lugar, ya vamos a bajar y ahora sí. Ahora sí, ahora llegamos a los túneles, ¿bien? Cuando nosotros cruzamos esa puerta, ya entramos en los túneles, ya estamos en una área menos santa. Al estar por debajo del nivel donde estábamos, ya es un nivel menos santo, o sea, por estar por debajo del azará, del lugar donde se hacía el oficio del templo, donde se presentaban las ofrendas, en donde se realizaban el servicio del templo. Al estar, acá estaba el azará, al estar en un nivel más bajo, eso significa que era un nivel menos de santidad. Bien, estaba en un nivel más bajo de santidad. Y esto tiene un porqué. Cuando nosotros vamos a la Mishnah y según datos arqueológicos también, nos encontramos con lo siguiente: sistema de túneles. Al examinar el sistema de túneles ubicados debajo de la Zara, eso es lo que lo hace de un nivel menos santo, y relacionando el funcionamiento de las ceremonias, se descubrió una cámara de purificación de agua. O sea, dentro de estos túneles se descubrió una cámara en donde había lo que era una mikve, o era un baño ritual, un baño de purificación. Entonces, vemos que nos dice que en estos túneles se había encontrado una cámara de purificación de agua, el Beit Hatevilá se llamaba, que incluía sanitarios también, y un mikve, una cisterna de purificación, abajo del Beit HaMoked, la casa del corazón, de donde venimos, ¿no? Era para el uso exclusivo de los sacerdotes. Debido a que está debajo de la Zara, no contaba con la santidad y las restricciones que involucraba el azará. Cualquier sacerdote que estaba en impureza ritual, Baal Querí, esperaba ahí hasta cumplir su purificación y luego salían a través de un túnel que cruzaba debajo del Heil, saliendo a través de la puerta Tali, que era una puerta bastante particular, que era distinta al resto de las puertas. Entonces vemos que vemos que había un sistema de túnel y tiene un propósito. Es como una especie de lugar de escape para cuando un sacerdote contraía una impureza ritual y estaba en servicio. Él debía descender por ese túnel
hacer el protocolo para la purificación y salir. Por eso es que este túnel se extiende desde la casa de los sacerdotes, donde ellos estaban pernoctando. Acuérdense que ellos servían toda una semana y ellos estaban durmiendo ahí, comían, estaban en ese lugar, ellos descansaban en ese lugar. Entonces, si ellos de alguna forma estaban ritualmente impuros, ellos descendían por ese lugar, hacían el tevilá, el migbe, hacían el baño de purificación y salían por el túnel fuera del perímetro original del templo. Vamos a recorrerlo ahora, pero quiero que veamos otra información que tenemos también disponible. Entonces, estamos en este lugar, dice que hay un Beit HaTevilá. Si uno de ellos tenía, por ejemplo, vamos a tomar una emisión seminal, que eso es algo que es una contaminación ritual. Solía salir y caminar por la escalera de caracol que estaba bajo el virán y que estaba iluminada por llamas de cada lado hasta que llegaba al lugar de inmersión. Entonces, vamos a la app del templo. Y miren, está tal cual como lo describe la Mishnah. Tenemos aquí el túnel, dice que habían dos antorchas que ahí están justamente. Cuando acá nos da el ejemplo de que cuando un sacerdote tenía una emisión seminal, que era algo que contraía impureza ritual, llegaba a este lugar, bajaba por acá, llegaba hasta este lugar, y aquí hay un baño ritual o tevilá, en donde podía hacer la purificación, y también nos menciona que había baños, que justamente esa puertita que tenemos ahí era la letrina, el baño. Y sabemos que tenía puerta. ¿Por qué? Porque era para guardar la dignidad. Eran las puertas para guardar la dignidad de la persona, no verlo desnudo en esta situación. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la emisión seminal era una contaminación ritual? Tenemos que entender que en la antigüedad, cuando un hombre de forma involuntaria tenía este accidente, lo vamos a decir, se consideraba que estaba teniendo relaciones con demonios. Igual pasaba con la mujer, cuando estaba en su periodo de impureza, en su periodo menstrual, lo que creían en la antigüedad, en el antiguo Medio Oriente, que esa mujer era atacada por demonios. ¿Qué es lo que nos está mostrando aquí el Señor? El Eterno nos está mostrando que si es algo involuntario, no tiene nada que ver con cosas espirituales. Es algo fisiológico, algo natural que sucede, algo que no ha sido con una intención. Esto es una cuestión de que algo involuntario, algo natural, por la cual un hombre puede tener este accidente, o como una mujer puede tener su periodo, como sabemos todos los meses tiene su periodo. Y entonces acá nos está haciendo una separación el Señor. El Eterno está haciendo una separación. El Eterno está mostrándonos que no es como las naciones creen, como ven las cosas las naciones. Recordamos que también en el templo todo estaba relacionado con vida. Es todo relacionado con vida. Y se considera que obviamente el semen o el esperma es la semilla que da vida del hombre. Entonces si se derrama, hay muerte. Por eso es una contaminación ritual. No es moral. Pero hay una condición que lo hace, es una línea muy finita, que a esta situación se puede considerar también inmoral. ¿Cuál es la situación? Cuando es intencional. Cuando hay no es algo natural, sino que es algo provocado. Ahí cruzamos la línea de lo ritual y se convierte en inmoral. ¿Por qué? Porque no es solo el hecho de que se riega la semilla, sino que también hay otras cuestiones que están involucradas en que se haga ese acto o esa situación se haga de una cuestión, digamos, de no ser natural a ser algo provocado y que puede
asociarse al corazón, a la mente, a la mala inclinación. Entonces, es una línea muy finita que en este caso separa esta cuestión de la emisión seminal de algo ritual, de algo inmoral. Si es algo natural, algo eh, que no fue provocado, ahí ya no es algo inmoral, sino que es un accidente, algo que sucede, que es normal en hombres de cierta edad, es normal. Acuérdense que los sacerdotes servían hasta 50 años, o sea que era normal, alguna enfermedad, alguna cuestión que no fuera voluntaria, hacía que sucediera esto, entonces esto se consideraba una situación, una contaminación ritual, una impureza ritual. Pero si hay una intención, hay una premeditación y sucede, entonces ya dejó de ser ritual a ser algo moral. Porque ahí ya está incluida, ahí estaría asociado la mala inclinación, el adulterio, el motivo por lo que haya sido. Entonces, ahora ya tenemos en claro por qué se consideraba impureza ritual esto de la emisión seminal. Cuando era algo involuntario, era algo ritual. Entonces, ahora volvemos a la aplicación del templo. Cuando volvemos a la aplicación del templo, el sacerdote, digamos, que contraía la impureza, ¿qué hacía? Ingresaba al baño ritual. Siempre se ingresa desde la derecha, hace la inmersión, y una vez que hace la inmersión, sale. Y ahí va por este pasillo, vira a la izquierda, sigue caminando hasta otra cámara, en donde llegaba aquí. Y esta es una cámara que era de, digamos, de espera. En este lugar llegaba el sacerdote, se sentaba, se secaba de alguna forma con el calor que había, porque acá dice que había un fuego, un tipo de antorcha en que se secaba y esperaba a que pudiera salir de este túnel y irse a su casa, cumplir con los días de la purificación y retornar a su servicio. Entonces, aquí lo que pasaba aquí es que esperaba y esperaba que se le diera la orden para que pudiera salir por la puerta, salir del túnel. Entonces, eso es lo que era el procedimiento de lo que era, en este caso, de una impureza ritual que se podía contraer dentro del templo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, va al baño? Vimos que había algo que se llamaba el asiento de dignidad porque tenía una puerta, era el baño. ¿Y cuál era el protocolo para eso? Era lavarse las manos, hacer el mikve, porque recuerden que para volver a la casa de donde ellos estaban durmiendo, donde ellos estaban descansando, hay que subir un nivel más de santidad. O sea, el túnel está acá, donde ellos descansaban está acá. Entonces, si iba al baño, que está en este nivel, era necesario que se purificaran las manos, se purificara el cuerpo y recién ahí esperar y subir de vuelta a sus funciones. Eso era cuando era por una cuestión de ir al baño, al asiento de dignidad. Pero cuando es una contaminación ritual como la que estamos viendo, analizando, entonces el sacerdote esperaba en este lugar. Cuando se le daba la orden, él salía de este lugar, sigue caminando por el túnel y ahora
sale. Seguimos caminando por el túnel y aquí ahora salimos justamente fuera. Miren dónde salimos. Fuera de lo que acá tenemos el Sorek y enfrente nuestro tenemos la pared de los 500 por 500. Y esta puerta con forma triangular, con forma de B invertida, es la puerta tal. Entonces, el sumo sacerdote, el sacerdote que contraía la impureza ritual, después de haber hecho el baño, salía y se retiraba a su casa. ¿Por qué sucedía esto? ¿Por qué también esperaba una orden? Todo esto el Eterno lo hacía para guardar la dignidad de la persona. Lo hacía, miren qué bueno que es nuestro Rey, que piensa en cada detalle. Y acá no dejaba expuesta a la persona que había estado, en este caso a un sacerdote, a un siervo del Eterno, no dejó expuesto, no lo dejaba expuesto de que había contraído una impureza ritual. Entonces, por eso es que él esperaba, había un protocolo, una forma de hacer eso, que él hacía el baño ritual, entraba a esta cámara de espera, cuando se le daba la orden, recién salía. Y eso era simplemente para guardar la dignidad de la persona. Y esto es también algo contracultural que Dios está marcando. Porque en la antigüedad no se guardaba la dignidad de las personas. Es más, los dioses oprimían a la humanidad y los reyes oprimían al pueblo. No había, o sea, no se consideraba la dignidad. Y más cuando empezamos a estudiar las leyes del antiguo Medio Oriente, había también mucha opresión y no se guardaba la dignidad. Y Dios está marcando eso. Y con estos actos, Dios está marcando cómo Él preservaba la dignidad. Nos está enseñando que debemos preservar la dignidad también de nuestros hermanos. Y es algo que es la función que el Eterno también nos ha dado y que Él nos está mostrando en este patrón del templo. Cómo Él miren lo que Él pensó en su modelo, porque todo lo que estamos viendo ahora, está de acuerdo a su modelo, está de acuerdo a los planos que Él entregó a David. Y que hasta este momento se respetaron y se van a respetar en la reconstrucción del templo. Entonces vemos que el Eterno guarda la dignidad de las personas. Ya el simple hecho de que en los diseños tuviera una puerta en el baño, todo el protocolo para que si un sacerdote contraía una impureza ritual pudiera salir y no quedara expuesto. Y miren que habíamos leído también que cuando los sacerdotes salían de este área, ellos no salían con sus vestiduras de sacerdote. Ellos tenían que dejar sus vestiduras y cuando salían, iban al lugar del pueblo, salían con vestiduras comunes. Y eso era parte de guardar la dignidad. Que en el caso de que pasara esto, él iba a salir con ropas comunes, se iba a mezclar entre el pueblo. Y no iba a quedar descubierto que él había contraído una impureza ritual. Se iba a su casa. Si necesitaba estar días para cumplir su purificación, cumplía esos días y volvía al servicio en el templo. Volvía a ingresar al templo, volvía a hacer otro protocolo de purificación y ya estaba listo para entrar en servicio. Entonces vemos cómo el Eterno guarda la dignidad, cómo guardaba la dignidad de los sacerdotes, de sus siervos. Y esto nos va enseñando un poco también cómo nos debemos tratar entre nosotros, de guardar la dignidad de mi hermano, de cubrirlo, pero si está haciendo algo mal, cubrirlo, pero no quiere decir que le vamos a apañar, sino que, hermano, mire, está haciendo esto mal. Y es un poco el protocolo que el Eterno nos está mostrando. Y también algo importante, porque, miren, ahora analizando esto, cuando nosotros vamos al texto de Génesis 38, teniendo en cuenta esta información de esta contaminación ritual, ahora vamos a poder entender el por qué el Eterno se molesta con el hijo de Judá, que no quiere darle descendencia a su cuñado, mejor dicho, a su hermano, no le quiere dar descendencia. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 38, tenemos la historia de Judá
cuando él no supera la prueba moral. Y en estos versículos, miren, los versículos 6 al 10, dice lo siguiente: Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual era llamada Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó a Adonai la vida. ¿Bien? Entonces, seguimos en el 8. Dice: Entonces Judá dijo a Onán: Llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando él llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Adonai lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Hemos escuchado muchas veces que lo que ha hecho la condenación de Onán fue de que él vertía tierra. En sí vemos que el Eterno más adelante nos dice que el vertir a tierra de una forma involuntaria, por una enfermedad, por una cuestión natural, la considera ritual, no es algo inmoral. Pero ¿qué es lo que lo hace inmoral? Es la intención. Y acá vemos qué es lo que, es muy clarito el texto, que dice qué es lo que desagradó a Adonai. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que está sucediendo aquí es lo que después nosotros conocemos como la ley del levirato. En la antigüedad, en el antiguo Medio Oriente, era una ley que estaba vigente, pero que era muy libre, digamos, en el antiguo Medio Oriente. En el antiguo Medio Oriente era muy particular esta ley, porque se hacía, pero no para guardar el honor del difunto ni de la esposa, sino que era para traer opresión. Es más, esa mujer terminaba siendo esclava según las leyes del antiguo Medio Oriente. Pero el Eterno, como estamos viendo, guarda la dignidad y regula esta ley del levirato que era común en la antigüedad para traer honor al difunto y para traer honor a la mujer, para darle hijos. Recuerden que también en la antigüedad era muy importante tener hijos y era de gran honor tener hijos. Entonces, ¿qué fue entonces lo que desagradó al Eterno? Fue la intención. No solo el hecho de vertir en tierra, sino que fue la intención. Por eso Dios lo condena. ¿Por qué? Porque él tenía un mal corazón, una mala inclinación. Y esto no me trae a memoria las palabras de Yeshua cuando, por ejemplo, habla del adulterio. El adulterio dice que ya un hombre con solo pensarlo pecó. Que fue como que si se hubiera acostado con la mujer. Bueno, es por la intención. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Y ahora, con toda esta información, ven cómo podemos ir haciendo conexiones con las escrituras y tener mayor entendimiento de lo que está sucediendo en el contexto bíblico, en el contexto original de la Biblia. Y como vemos, una vez más, el templo termina siendo el centro de nuestros estudios, para que podamos entender todo lo que está sucediendo alrededor. El funcionamiento del templo, todos los protocolos. Miren, este protocolo nos ayuda a entender en realidad cuál fue el motivo por el cual Onán desagradó al Eterno, por lo cual el Eterno lo juzgó. Fue por no cumplir con justicia y bondad, no hacer justicia y bondad, no guardar la dignidad de su hermano ni de su cuñado, no guardar el honor de su hermano. Entonces, hermanos, los invito a que sigamos estudiando, que sigamos escudriñando y que sigamos aprendiendo aún más del templo. Hay mucho más que podemos aprender y como ustedes están viendo y estamos viendo todos juntos, que mientras más estudiamos el templo, más vamos entendiendo vocabulario que está en las escrituras. Así que, mi hermano, dejamos hasta aquí, continuamos la semana entrante, si el Eterno nos permite, en otro estudio de la casa del Padre. Shalom, mi hermanos, el Eterno los bendiga. Ahora sí, hermanos.
Shalom, gracias, Pastor Augusto, como siempre, excelente. Así que vamos a tomar oportunidad por si alguna persona tiene alguna pregunta, algún comentario. Celia, Aló. shalom. Yo no sé si entendí bien cuando el pastor hablaba de que cuando los sacerdotes iban al baño, tenían que hacer su misbah y después tenían que salir del templo. No salían del templo, simplemente salían cuando era por una impureza ritual. Ellos regresaban a su función. Acuérdense, para explicarlo, vamos a ir a la aplicación del templo, para poderlo ver un poquito mejor. Déjenme que vuelva al túnel. Por lo que he podido aprender, es cuando ellos tenían una impureza ritual, sí salían del templo, debían salir. Pero cuando era por una cuestión fisiológica, en este caso de ir al baño, ellos tenían que sí hacer un mikve porque debían subir de un nivel alto a un nivel más alto de santidad. Recuerden que esto está bajo tierra, bajo subsuelo vendría a ser. Entonces, a ver si ahí estamos. Acá estamos en el del templo. Ahí está. Vale. Hay un problemita acá. A ver si puedo. A ver acá. Bueno, no se actualiza el imagen. A ver si. Pero bueno, ¿vieron cuando? A ver si puedo solucionarlo. No. ¿Vieron cuando nosotros bajamos por las escaleras? Entrábamos al Tevilá, en donde estaban los baños y estaba el baño ritual. Ellos iban al baño, hacían el Tevilá, salían, esperaban en la cámara y después volvían a subir por las escaleras de nuevo a la casa en donde ellos estaban durmiendo, donde ellos estaban ahí descansando, estaban ahí. Cuando era por una contaminación ritual, ahí sí, o sea, tenían que hacer el Tevilá, ir a la cámara de espera y esperar que le dieran la orden para que pudiera salir del templo, ir a su casa, cumplir con el tiempo de la purificación y retornar al servicio al templo. No sé si ahí quedó claro, Celia. Sí, ahora sí, porque yo digo, miércoles, si el sacerdote tenía un problema de estómago. No, recuerden que cuando es impureza, una vez se hacen el baño, tienen que esperar a que haya un nuevo día. O sea, tienen que esperar a la caída del sol para que entonces con la caída del sol comience un día nuevo y ya está completamente limpio ritualmente. O sea, vamos a suponer que por la noche tuvo ¿cómo es? Un derrame de semen involuntario, tenía que salir de madrugada, hacerse un mikvah, esperar, salir afuera e irse, y hasta que no caía el sol de nuevo, o sea, que hasta no caía el sol y empezaba un día nuevo, no quedaba completamente limpio, o sea, que no podía regresar a hacer su servicio. Mientras si era para ir al baño, ya sea fuera porque tenía que orinar o hacer otra cosa, pues entonces cuando salía tenía que como quiera purificarse porque regresaba a un lugar de santidad más alto. Seguía trabajando, pero tenía que hacer ciertas cosas antes de comenzar el trabajo. Es como uno se supone que después que uno vaya al baño se lave las manos. Por lo tanto, hasta cierto sentido, si va a estar ante la presencia del rey en el templo, tiene que hacer una purificación más profunda para poder presentarse de nuevo a trabajar administrar al Padre. Acá ya pude solucionar lo de la aplicación del templo, para que lo veamos más gráfico y sea más fácil de poderlo entender. Entonces tenemos aquí, acá estábamos de vuelta, ahí está el asiento de dignidad, que es el baño. Entonces, al ir al baño, salía, hacía el tevilá, después salía de aquí, disculpen por el ruido de vehículos, iba a la cámara de espera y como dice la pastora,
en esta cámara esperaba hasta que fuera un nuevo día y de ahí retornaba. Llegaba acá, se secaba, esperaba, digamos que era en la madrugada, esperaba, era un nuevo día, volvía, pero no salía del templo, sino que volvía hacia la izquierda a tomar sus funciones. Entonces, ven, llegamos hasta acá y acá está la escalerita y la puerta por donde habíamos bajado del lugar donde ellos descansaban, ¿bien? Del Beit Hamoket, de la cámara de los Hamlet. Entonces, ellos ahí ya volvían y estaban de nuevo en servicio. Entraban en servicio nuevamente. Ahora ya lo pudimos ver un poquito más gráfico, un poquito más caminándolo nosotros, haciendo el mismo protocolo nosotros. Osvaldo. Sí, Shalom. Gracias. Gracias, muy buena la clase, el estudio. Bueno, uno cuando comienza a ver esto, comienza a imaginarse cosas, ¿no? Y hay algunas preguntas. Con respecto, primeramente, al sacerdote. Su ropa, sabemos que él iba desnudo. ¿Su ropa estaba en ese lugar donde él se alojaba? ¿Cuál era el lugar donde tenía su ropa, donde él bajó, ¿no es cierto? Eso es una. Después la otra pregunta es, esto también estaba, lo que hacía el sacerdote en ese mikvé y todo esto, ¿también le correspondía a los levitas? ¿Era también función de los levitas hacer esto? Es muy técnica la pregunta, porque uno comienza a verlo y comienza a pensar, ¿no? No sé si también le tocaba a los levitas, ¿no? Cualquier persona que entrara en pureza ritual, si estaba sirviendo en el templo, tenía que purificarse. Porque recuerda que además de los sacerdotes eran los que tenían, los únicos que podían manipular la sangre, las ofrendas y ciertas cosas, pero los levitas estaban para ayudar. Tal cual. Ayudaban. Por lo tanto, si ellos están sirviendo conjuntamente con los sacerdotes y entraban en una impureza ritual, tenían que hacer el mismo procedimiento de purificarse en Tevilá y salir afuera hasta que pasara el tiempo, no podía regresar a trabajar. Si era cuestión de ir al baño, de igual manera tenían que bañar, hacer mikvah. Y para la ropa ellos tenían un lugar específico para la ropa, que tengo entendido, Pastor Augusto, si recuerdo, la vez pasada enseñaste dónde se guardaban las ropas. O sea, la ropa del sacerdote, porque ellos, con lo que ministraban, tenían que dejarlo dentro del templo, porque recuerden que esa ropa adquiría una santidad, un grado de santidad que no podía ser llevada afuera ni nadie los podía tocar. Cuando ya terminaban su trabajo, pues cambiaban su ropa de ropa civil y salían y lo más bien, pero lo que se usaba dentro del templo quedaba dentro del templo. Ellos tenían las personas que le lavaban la ropa, las personas que le cuidaban su ropa, las arreglaban, las hacían, porque tienen una santidad. Sí, tal cual. Y la otra consulta es que en ese lugar donde él permanecía hasta el otro día, siempre había una persona que lo iba a buscar, ¿no es cierto? Eso es lo que entendí. Porque tiene que, dependiendo la hora, yo sé que las puertas se cerraban, entonces tienen que esperar a que llegara el que venía a abrir las puertas, no podía salir porque las puertas eran abiertas. Ok, está bien, está claro. Tenían su gente con llave, los que abrían, los que cerraban y que no abrían la puerta. Porque era un lugar totalmente cerrado y no veía si era de día o de noche. Sí. Exacto. De acuerdo. Muchísimas gracias. Sí, excelente. Pastor Augusto, ¿querías decir algo? Sí, es más, ese túnel en la aplicación del templo lo vamos a poder ver justamente, bueno, ahora no la tengo disponible. El túnel también se conectaba con la cámara de la chispa, con Beit HaNisot. Justamente también se conectaba por una escalera caracol, igual que donde estaban los sacerdotes, igual en el lugar donde los levitas, ellos se sentaban, descansaban, ensayaban, tenían la misma escalera que descendía al túnel y podían hacer uso de el migbe y del asiento de dignidad, ¿no?
Porque recordemos que ellos tampoco estaban exentos de una impureza ritual. Acuérdense que tanto los levitas como los sacerdotes debían permanecer durante una semana dentro del templo. Vivían dentro del templo una semana. Entonces, estas dos cámaras, estos dos edificios que habíamos leído en Ezequiel 42, estaban conectados, ahora vemos que estaban conectados a través de un túnel. Por eso el túnel estaba a un nivel menos de santidad, para que se pudieran hacer el protocolo si adquirían una impureza ritual o necesitaban ir al baño porque era necesario. Sí, recuerden que algo. Debajo del templo hay muchos túneles, muchos. Aún todavía quedan túneles que me parece que no han sido siquiera descubiertos. Uno, por la cuestión de las cisternas. Número dos, eran por la situación del tipo de trabajo que hacían para poder salir del templo sin molestar ningún otro de los servicios, ningún otro de los sacerdotes, los levitas. O sea, el sistema de túneles que hay debajo del templo es inmenso. Pastor Jesús. Shalom a todos. En referencia al edificio donde estaban los sacerdotes, había un lugar o una cámara que se le llamaba Corazón. ¿Y por qué se le llamaba así? Bueno, Porque... Sí, pastor. No, sí, pastor. Sí, pastor, sí. Augusto. Es la casa del corazón porque, bueno, como vimos, o sea, lo que yo he podido entender es porque, ven, está el funcionamiento. Todo el funcionamiento del servicio del templo. Las ofrendas diarias, la preparación del pan de la preposición. Ahí estaban los sacerdotes, pero no estaban los sacerdotes. Por eso era como el corazón del funcionamiento del templo. Por eso es lo que he podido comprender al estudiar el tema. Era como el centro, donde estaban, podríamos decir, las máximas autoridades en ese momento, que eran los sacerdotes, y donde también llegaba uno de esos a hacer un día al año el sumo sacerdote. Sí, una vez al año el sumo sacerdote era el que entraba en el lugar santísimo. Y estaba toda esa semana ahí metido. O sea, recuerden que podía estar donde podía dormir. La única noche que no dormía era el día de Yom Kippur como tal, pero estaba una semana antes preparándose y tenía donde dormir, tenía su cuarto, su lugar específico para el sumo sacerdote. Muy parecido al ejército, como decir las barracas, como decir de que los oficiales tienen su lugar, los no oficiales tienen, los de menos rango tienen su lugar, de igual manera con los levitas y con los sacerdotes. Y sobre todo el sumo sacerdote tenía su lugar específico donde pasaba la semana completa cuando estaba haciendo lo de Yom Kippur. Y lógico, tenían esas fogatas, esas áreas donde tenían leña con fuego, porque recuerden que el templo ni tenía aire acondicionado ni tenía calefacción. Y esa agua de los manantiales sale fría. Y a la hora que fuera que tenían que hacer un mikvah, salían temblando y tenían que pegarse al fueguito para calentarse, para poder seguir trabajando. Recuerden también que están descalzos. O sea, todo el tiempo tienen que estar descalzos. O sea, que era trabajo fuerte. Habían hecho aquí una pregunta. En el atrio de las mujeres era de pie y descalzo. En todo lugar que fuera el templo, una vez se pasaba el soreg, ya eso es espacio sagrado. Y mientras más se acerca uno al lugar santísimo, más alta la santidad. Por lo tanto, sí, en todo lugar tenía que estar de pie, menos y si descalzos. Fuera del soreg, ya ahí pues podían sentarse y usar zapatos, pero una vez entraban ya al área ya de que ducha, de espacios sagrados más alto, comparado con la corte general donde estaban las personas, pues ya el protocolo exigía eso.
¿Alguna otra pregunta? Dice aquí, hay túneles que los musulmanes también tienen clausurados. Sí, lamentablemente hay lugares dentro del monte donde estaba antes el templo, donde han hecho mezquitas aún subterráneas. Hay un lugar que hace poco hicieron que queda por debajo de la plataforma donde se ve el domo. Como hay tantos túneles, hay un lugar donde ellos creo que caben 10,000 personas. Y eso es simplemente un pequeño espacio dentro, por debajo de donde está el domo. Así que imagínense, si estuviera todo en funcionamiento, el espacio completo que era el templo como tal. Sí, muchos de ellos lamentablemente tienen ocupados esos túneles. Duben. Sí, Chalón, pastora, y gracias por la clase. Como decía el hermano Osvaldo, uno a veces está preguntando cosas, ¿no? Y porque era una construcción pues tan grande, tan imponente, ¿no? En el momento que se construyó, me imagino que fue todo el pueblo de Israel construyendo el templo, ¿no? Y ahorita que ya está construido el templo, por ejemplo, el mantenimiento, el servicio, todo, ¿solamente lo hacían los levitas o también el pueblo de Israel ayudaba a lo que era la limpieza, al mantener todo en orden? ¿Cómo funcionaba eso? En sí, dependía del área. Había áreas que hacían el mantenimiento de los levitas, áreas que solamente eran los sacerdotes. Es más, lo vemos esto cuando se reconstruye por segunda vez el templo, con Esdras y Nehemías, que los sacerdotes estaban levantando paredes, dice. Pero era porque eran los lugares, ahora que conocemos el patrón del templo, el protocolo dentro del templo, entonces ellos estaban levantando las paredes de los lugares más santos, porque eran los sacerdotes. No es que por ser sacerdotes no iban a tener que, por ejemplo, levantar una pared. Sí, era parte de su función también. Es más, dice que estaban con una mano estaban levantando la pared y con la otra con la espada. Sí. Mientras más santo el área, el espacio, pues entonces ahí eran sacerdotes los que tenían que trabajar, eran albañiles, eran constructores, eran carpinteros, o sea, tenían que ser funciones como sacerdotes, no solamente la función de administrarle directamente al Padre en términos de las ofrendas, pero tenían otros trabajos. ¿Por qué? Porque si el lugar que requería mantenimiento era, vamos a suponer, el lugar santísimo, tengo entendido, recuerden que el templo era de 2 o 3 pisos de alto, tenían un sistema, como decir, no de elevador, sino que donde metían ahí en una, como decir, un elevador, un espacio, y lo colgaban con cuerdas para bajar sin tocar ciertas cosas, y limpiaban y hacían cosas, pero tenían que ser sacerdotes porque es un lugar santo, o sea, por el grado de santidad. O sea que mientras menos santidad, pues entonces podían ser los levitas y quizás podrían ayudar a las personas fuera del sacerdocio y del sistema levítico, pero todo va a depender de dónde tenían que trabajar. Sí, lo mismo también de las cortinas, ¿no? Los velos, es lo mismo, también lo que usted dice, pastora. Bueno, el cambio, ¿no? Los velos, tengo entendido que muchas mujeres ayudaron a hacer los velos. Lógico, todo estaba hecho dentro del recinto del templo. Y eran mujeres, lo más probable mujeres que eran levitas, o sea, de las tribus de Leví. Tenía que ser dentro del templo el hacer las cortinas. Es más, dicen que Miriam, la mamá de Yeshua, ayudó a hacerle ayudaba con los velos, con muchas cosas que se hacían en el templo. Porque recuerden que Miriam tenía descendencia, además de descendencia del rey David, también tenía descendencia levita, porque su prima Elizabeth era levita y el esposo de Elizabeth era levita, y ella era prima
de Elizabeth. Por lo tanto, Miriam tenía de ambas tribus descendencia levítica y de David, de Judá. Pero Yeshua no era levita y tampoco era descendiente de Aarón, por lo tanto, por eso no puede ejercer sus funciones como sacerdote en el templo aquí en la tierra. ¿Algún otro comentario? Déjame que dice. ¿Podían haber más de un sacerdote esperando en el lugar de espera? Sí, por eso se ven muchos asientos, los escalones con muchos asientos, podía ser más de una persona, absolutamente. Dice, si las personas enfermas podían presentarse en el templo, dependiendo, supongo que qué tipo de enfermedad. No creo que no pudieran ir, pero dependiendo del tipo de enfermedad. Por ejemplo, una mujer con un sangrado no podía estar en los recintos del templo. O sea, dependiendo de lo que fuera considerado impureza ritual. Sí, no solo, por ejemplo, vemos el caso de la lepra. La lepra. La lepra no podían ellos estar en el templo. Lo Un sumo, leproso podía, no. uh-huh. Y mucho menos tampoco algún tipo de sangrado o flujo podían entrar en el templo. Celia. Cuando las mujeres iban a purificarse después de su menstruación, después de haber tenido bebé, ellas hacían su mikvah. También había un lugar donde ellas se secaban o las personas se secaban que no fueran sacerdotes y levitas. Sí, Celia. Acuérdense cuando nosotros entramos en el templo, estaba rodeado en las afueras con migbe. Entonces ellos podían hacer el migbe ahí. Porque recuerden que el protocolo para una mujer que está saliendo o de un embarazo, de haber dado luz o de su cuestión mensual, ellas iban hacia el migbe, la purificación, y entraban al templo. Por ejemplo, cuando una mujer daba luz, se purificaba, entraba al templo y presentaba una ofrenda. Entonces se hacía en las afueras como también protocolo para entrar al templo. Pero no era en el lugar justo donde estaban los sacerdotes, sino acuérdense que cuando entrábamos por la puerta La Hermosa, había unos edificios que eran migbe. Después habían otros dentro del perímetro de los 500 por 500 en el área de los gentiles. Entonces, en esos lugares podía hacer la mujer su migbe. O sea que todo, básicamente todo Jerusalén, todo alrededor del monte, del templo, habían baños rituales por todos lados. Que estaban lo que eran específicos para los sacerdotes y los levitas dentro del santuario, dentro de los edificios que están alrededor del santuario, y eso específicamente para ellos. Pero personas que venían fuera del templo, de la ciudad, que venían a presentarse, habían baños rituales por todos lados. Es más, si uno, sobre todo en la parte sur del templo, en la parte de lo que sería la pared del sur, hay muchos mikvah que han encontrado en la arqueología, muchísimos, que era lo que las personas usaban antes de entrar a los recintos del templo como tal. Marta. Shalom, eso mismo iba a aportar yo ahora porque me vino a la mente cuando yo fui que dijeron que también había como un tipo de anfiteatro ahí abajo dentro de los túneles y se descubrió que eso habían sido los mismos romanos los que descubrieron y tenían también sus cosas ahí abajo. Pero también me pregunto, en las noches, estos sacerdotes y los levitas tenían que estar yendo al baño y haciendo un ritual constantemente, o sea que eso eran miles y muchísimos, no miles hasta cierto punto, pero muchísimos porque ellos tenían que purificarse de nuevo, subir de nuevo, o sea, esto era un entra y sale continuamente, porque en la noche uno se levanta para ir al baño, se tienen que purificar, antes de los rezos matutinos también, o sea que esto era constante. Y aparte de que sí, todo eso el agua fluye por todo Jerusalén.
Entonces era también parte de que uno pues era normal. Y yo me acuerdo que fui a un lugar donde sí, las mujeres también se tienen que desnudar completas y actualmente todavía lo hacen. Obviamente, si es una muchacha que se va a casar o algo así, lo lleva o la lleva una persona mayor, una señora mayor que está solamente dedicada a eso. Y se purifican y se quitan todas las prendas, se cortan las uñas y todo esto. Y es muy interesante este protocolo que hay. Y recuerden que había mikveh para mujeres y mikveh para varones. Se entraba No por un lugar y se tenían salía un por lugar otro. separado. Okay. Y sí tenían, pues, para cambiarse de ropa, para secarse, tenían sus áreas, pero cada cual era las mujeres con las mujeres y los hombres con los hombres. Recuerden que la modestia es muy importante en el judaísmo. Okay. Gracias, Marta. Gracias a Mari. ustedes. Shalom, pastora. Es que yo siempre he tenido una duda porque siempre leemos en la Torá sobre la impureza de la menstruación, sobre la impureza de las mujeres que han tenido un bebé, pero en sí, ¿cuál es el factor que llevó a que nuestro Padre Eterno calificara eso como una impureza? Porque pues de por sí es una cosa natural que Él mismo creó en nosotras, ¿no? Sí, pero el problema del término impureza, nosotros tenemos ya una idea de impureza que no es conforme a la impureza del templo. Está asociado con los ritos que se hacen dentro del templo. ¿Y por qué lo definen como algo impuro? En el sentido de que a pesar de que es algo normal y fisiológico, es simplemente relacionado con los ritos, con las cosas que hacen en el templo. Un ejemplo. ¿Por qué la menstruación se considera algo de impureza ritual? Recuerda que cuando una mujer tiene menstruación significa que ese óvulo no fue fertilizado, se perdió la oportunidad de vida. ¿Okay? Recuerda que todo el templo está relacionado con vida. Una mujer que tiene su menstruación significa que ese óvulo no fue fecundado, no dio vida, por lo tanto representa muerte, representa mortalidad. Y todo el templo está asociado con vida. En términos de dar a luz, ¿por qué dar a luz? Lo que se está es la sangre que queda después del parto. Recuerden que la sangre representa vida. Esa sangre sale del cuerpo, es derramada. Lógico, si estás en un hospital va a ser derramada en el quirófano, donde sea, pero recuerden que en aquel tiempo en el templo las mujeres no iban a un hospital a dar a luz, daban a luz en su casa. Entonces esa pérdida de sangre representa pérdida de vida. Por lo tanto, se trae una ofrenda para limpiar esa falta de vida que pudo haber existido cuando se pierde, realmente se está perdiendo. Así que en ese sentido es impureza, pero ritual relacionado con las cosas que se hacen en el templo, y todo lo que se hace en el templo de Hashem es para vida. Porque si lo compara con los templos paganos era todo relacionado con muerte y con tratar de apaciguar a los dioses, que ellos no sabían ni de qué estaban pensando ni haciendo, pero con Hashem es todo lo contrario. Todo lo que se hace es para promover vida. Entonces, impureza en ese sentido, no impureza que a veces nosotros pensamos. Ah, bueno, pastora, me queda claro. Gracias. Disculpen que no lo escuché porque justo pasó. Me preguntaba si quería hacer algún comentario al respecto. Sí, pastora. Es un lindo tema ese, de desasociar lo que nosotros pensamos con lo que es impureza, con lo que es una impureza ritual. Porque cuando nosotros logramos desconectar nuestros conocimientos previos sobre la impureza y empezamos a estudiar, por ejemplo, este tema del protocolo que tenía que hacer la mujer para purificarse después de un embarazo, después de un periodo menstrual, uno puede ver ahí cómo el Eterno las ama a las mujeres, el amor que tiene y cómo guarda la dignidad de una mujer.
O sea, realmente que eso marcaba un precedente en el antiguo Medio Oriente. Yo los invito a que sigan investigando el antiguo Medio Oriente, vean cómo trataban las mujeres en el antiguo Medio Oriente, y Dios está dándole un golpe, como decimos nosotros, al pecho a las culturas del antiguo Medio Oriente, porque le está marcando, le está enseñando a su pueblo, al pueblo, a los hombres, cómo tratar a una mujer. Y uno ve ese amor y ese cuidado del Eterno por la mujer, que la pone en honor, en estima, que la valora, y que, por ejemplo, en esa situación, que no es una situación muy cómoda por una mujer, vean todo lo que el Eterno, el protocolo que da el Eterno, y que, es más, la mujer tenía que estar en un lugar descansando tranquila, que ella en su casa podía buscar del Eterno, no es que el Eterno no le iba a escuchar si oraba, sino que no podía ir al templo. Imagínense en una situación de esa, una mujer está incómoda y estar todo el tiempo parada, todo el día parada, por ejemplo. No es algo cómodo. Miren cómo el Eterno las guarda, las cuida y enseña a respetar a una mujer y a darle dignidad a una mujer. No, y era como decía Pastor Augusto anteriormente, de que en el antiguo Medio Oriente se relacionaban, por ejemplo, aún el embarazo o la menstruación con demonios. Creen que la menstruación era causada por demonios. También estaba el embarazo, dar a luz, estaba asociado con dioses que ayudaban en el parto, o dioses que venían a disipar demonios que pudieran venir a matar el niño, lo que sea. O sea, todo estaba asociado con cosas de magia, de demonio, de cosas así, mientras que Hashem todo lo lleva hacia vida, hacia honor, hacia respeto, hacia dignidad. Un contraste completamente de lo que enseñaba el antiguo Medio Oriente. Wanda. Sí, amén. Shalom a todos. Wow, de verdad que todavía esto no me deja a mí de impresionar, porque esta cuestión, ¿verdad?, de estudiar el templo, todavía uno tiene que estar como aprendiendo de qué es impureza y pureza. O sea, uno tiene que presentarse ante el Padre en una pureza ritual que sea aceptable, o sea, como él lo estipuló en su palabra. Entonces, son conceptos que todavía uno tiene que estar asimilando, y por eso uno sigue, pues, como a veces repitiendo las preguntas y eso, en lo que ese concepto uno lo internaliza, porque es el concepto de impureza ritual, pero también la impureza moral. O sea, cómo uno tenía que presentarse al templo. O sea, esto de verdad es un concepto, o sea, lo que significa el templo a lo que uno había creído que era el templo. O sea, cuando uno se presenta entonces ante la presencia de Dios, uno tiene que estar ritualmente puro ante Él, tanto en esta cosa de cosas rituales, pero también en lo moral también. O sea, como hemos estado hoy, que se ha traído la pureza ritual que esto conlleva, pero también tiene que haber pureza moral para entonces uno estar también delante del Señor. Entonces el propósito del templo entonces realmente es uno ir a la presencia de Dios en acción de gracia para alabarlo, para adorarlo en su presencia. O sea, es que el concepto que uno antes tenía era de que uno iba a la iglesia, como a veces se decía, que era un hospital. Entonces, pues todo esto cambia. O sea, esto todavía yo me sigo como que impresionando del concepto en donde uno estaba, de lo que era estar en la presencia de Dios, de lo que era estar en la casa de Dios, a esto. O sea, que es completamente diferente. Y de verdad, nuevamente, gracias a Dios por ustedes. De verdad que
esto está, o sea, Dios ha puesto a sus personas a que nos traigan esta verdad que nunca la habíamos escuchado. Y de verdad que gracias, muchas bendiciones a todos. Gracias, Wanda. ¿Alguien más que quiera una pregunta, algún comentario? Bueno, si no hay alguna pregunta o algún comentario, Pastor Augusto, ¿quedan cuántas clases más? Una más queda. Ok, entonces Una ya más. el miércoles que viene, Dios mediante, Pastor Augusto presentará la última clase de esta temporada. Estoy segura que van a haber muchas más, esperamos que haya muchas más. Así que de nuevo muy agradecida a Pastor Augusto por el esfuerzo y la gran información que nos estás trayendo. Y ya pues entonces el miércoles que viene, por medio del Pastor José, para que se comuniquen ustedes y hagan la transmisión, ya que yo no voy a estar disponible por un tiempito. Y el viernes tenemos nuestro servicio de Shabbat y el sábado nuestro servicio de Minja. Por si acaso haya habido un malentendido, aunque yo no esté presente en los servicios, tenemos más que suficientes pastores para que sigan corriendo los servicios en Yeshua Tamik. Así que van a seguir los servicios de Shabbat los viernes y los sábados el Minja. Los viernes seguirá siendo transmitido por Zoom. Así que estén pendientes. Sí, Mari. Pastora, quería preguntarte por qué los servicios de Minja no se transmiten por Zoom. No se transmiten porque el propósito es que la gente vengan a la congregación. Yo entiendo que algunos de ustedes me lo han pedido varias veces, por lo menos por ahora no van a ser transmitidos. Es para provocar que las personas vengan a la congregación, porque desde que comenzó lo del Zoom está mucha gente muy cómoda. Y el propósito es estar juntos. La unción y la bendición juntos en lo físico es muy diferente porque por Zoom, yo se los aseguro. Así que el propósito es ese. No es no tenerlos a todos presentes, simplemente tratando de atraer que las personas regresen a la congregación. Y pastora, ¿no se puede, por ejemplo, mandar un Zoom para las personas que vivimos en otro país? Es que por el momento no lo vamos a hacer, quizá en un futuro. Ok, bueno. Quizá en un futuro, disculpen, pero quizá en un futuro dando break a poder tener un tiempo más íntimo entre nosotros mismos en la congregación, una oportunidad de no estar pendiente a internet, a computador, a sonido, a otras cosas. Okay. No dedicarnos más bien al Señor, porque hacemos las oraciones de Minja y luego estudiamos la Haftara y la porción que está relacionada con el Brit Hadashah, relacionado con la porción de la Torah. O sea, queremos tener intimidad, queremos tener un momento de unión y algo muy, muy familiar, muy personal. Lo siento mucho por aquellos de ustedes que no están cerca, pero el propósito es tener un tiempo más íntimo con el Señor. Y por eso, así que en un futuro que tengamos gente suficiente y cámara suficiente y todas las cosas suficientes para hacerlo con más facilidad, pues entonces. Entiendo, pastora, gracias, ok. A la orden. Así que como decía, el viernes Dios mediante nos vemos en Shabbat. Así que de aquí a allá, que tengan una linda noche. Los pastores del extranjero pueden hacer un minja con lo que... Sí, recuerden que el minja, si usted tiene un sidur, busquen el minja de Shabbat. El minja de Shabbat son las oraciones de por la tarde. Recuerden que el sidur tiene... son 3 oraciones al día. El de por la mañana, Shaharit. El del mediodía o de por la tarde, Minja.
y el de por la noche Ma'ariv, pero también en Shabbat tenemos Havdalah, que es el cierre del Shabbat. O sea, se supone que Shabbat, desde que comienza hasta que termina, es estar en comunión, en oración con el Padre. Así que si usted tiene un Sidur que contenga las oraciones de Shabbat, haga las oraciones del Minja. Es más, haga el Shaharit, Minja, Havdalah, Ma'ariv. Tiene tanto para orar y así se evita meterse en problemas. Está todo dedicado completamente al Shabbat en ese día. Así que, de nuevo, el viernes, Dios mediante, nos veremos. Así que, de nuevo, muchas gracias por su atención, por tomar tiempo de estar con nosotros. De nuevo, Pastor Augusto, gracias, gracias, gracias. Ya la próxima vez será una clase más el próximo miércoles. Y mientras tanto, bendiciones, los quiero mucho. Nos vemos en Shabbat, si el Señor lo permite. Gracias, Pastor Augusto. Shalom, gracias. Gracias, pastor. Shalom. Gracias.